¿sí? Antes de que ya partamos definitivamente, quería saber si es que tienen alguna duda nueva que les haya surgido sobre la tarea ahora que ya la han visto con más detalle. Ok, ok. Hay en la parte de los errores, ¿sí? Hay una indicación ahí que habla de la función norm RND, ¿sí? Eh, Esta viene incluida dentro de los paquetes de estadísticas de MATLAB, ¿sí? Eh, y en Octave también viene en un paquete aparte, pero que se puede instalar, ¿sí? En el caso de MATLAB, como que hay que pagarlo, ¿ya? Ahora, si le funciona el comando, bacán, no hay ningún problema. Esta finalmente lo que hace es tomar tres parámetros, que en el fondo es una media, una desviación estándar y un par de dimensiones, ¿sí? Vamos a ponerle NM, ¿sí? Y lo que genera es finalmente un vector acá, con número aleatorio, cuya media es mu, desviación estándar sigma, ¿sí? Distribuidos de forma normal, ¿sí? Como una normal de media mu y varianza y desviación estándar, no, y varianza sigma cuadrado, de n filas y m columnas, ¿sí? Ahora, si es que al tratar de ocuparlo les tira error porque no tienen el paquete instalado, ¿sí? Pueden ocupar equivalentemente el comando, ¿cómo se llamaba? Este era rand n, ¿sí? Que es lo que recibe, son básicamente las entradas n y m, ¿sí? Igual que el anterior, el tamaño de la matriz que quieren ustedes armar con estos números aleatorios. La diferencia es que esto trabaja con una distribución normal 0,1, ¿sí? En vez de media mu y varianza sigma cuadrado, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer, en el fondo, si ustedes hacen norm RND de media muy varianza sigma cuadrado o desviación estándar sigma, eso es lo mismo, equivalente, que escribir mu más rand, perdón, sigma por rand n, ¿sí? Donde acá, bueno, acá después a esta hay que agregarle acá también las dimensiones del vector o matriz que quiero sacar, y acá también, ¿sí? Pero en el fondo, estas dos cosas hacen exactamente lo mismo, y este está incluido dentro del paquete básico de MATLAB, ¿sí? Y de Octave, ¿sí? Así que no es necesario instalar nada más, por si alguien tiene problemas con eso, que alguien me lo mencionó y le respondí que esa era la opción, ¿sí? Es una opción usarlo, ¿sí? Ustedes tienen que decidir cómo modelar los errores, ¿sí? Eso lo pueden decidir ustedes, ¿sí? Lo único importante ahí es que lo expliquen en el reporte, ¿sí? Finalmente la introducción de errores se hizo de esta forma y los resultados fueron estos, ¿sí? Una duda, a ver, ¿cómo te acomodes? Si me quieres hacer la consulta ahora, lo hace ahora, si no lo vemos después al final. Ya, profe, es que lo que pasa es que en la P1C Ujú, hay que calcular un porcentaje de error a la tensión, claro. ¿cierto? Pero ¿es el mismo porcentaje para cada valor de la tensión o el valor de vector? O sea, ve que a la tensión le sumamos un error anteriormente con ese comando que dijo ahora. Sí, ¿Se le calcula el porcentaje de error a ese vector o al de la tensión solo? a ver, lo que yo hice, ¿sí? Es una de las tantas formas, ¿sí? Es más bien, fue más bien de la siguiente forma. Yo lo que hice fue tomar los valores que tenía de la tensión, ¿sí? Y ocupando estos números aleatorios, en el fondo lo que hice fue multiplicarlo por 1 más el porcentaje acá, ¿sí? Porcentaje de error que voy a tener como entrada, partido en 100,
y acá le puse un 1 más un número aleatorio. ¿Sí? Y aquí lo que hice fue que esto de aquí tuviese una varianza muy pequeña, ¿sí? Y media cero, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es siempre al valor de t sumarle un número que va a ser un 1, algo, ¿sí? Por el porcentaje este de tensión. Entonces, en realidad lo que voy a tener no va a ser, por ejemplo, si parto, si digo, no sé, voy a trabajar con un 30% de error, en realidad después lo que voy a obtener acá van a ser cosas que si yo mido el error máximo que hay, va a ser aproximadamente un 30%. ¿Sí? Va a ser cercano a eso. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que a mí se me ocurrió modelar el error. ¿Cachai? Otra forma puede ser, no sé, pues, dado el porcentaje de error, ustedes definir un número fijo que tienen que sumarle o restarle a los valores para que todos tengan ese 30% de error y trabajarlo así. ¿Sí? Eh, podría ser que introducir error solamente en algunas mediciones, ¿sí? En algunas sumar, en otras restar, como que depende mucho de cómo ustedes decidan hacerlo. ¿Sí? No sé si me expliqué bien. Sí, gracias. De nada. A ver. Ajá. Ya. En Sí, realidad, haciendo un... eso que le escribí es como mi problema que no sabía. Ya, pero ¿eso es porque tú ves los gráficos iguales o porque te diste cuenta de los valores? Los valores. El Ya, gráfico sí cambia, ya, como que tiene menor, así como que está menos inclinado, más inclinado, pero el ya, valor no cambia, el valor de B. ya, perfecto. Eh, entonces puede haber un problema porque si te cambia el gráfico, en alguna parte tiene que estar cambiando, porque él ve el valor de la pendiente, si no me equivoco. Entonces, si te cambia la inclinación, tiene que estar cambiando en alguna parte. Así que probablemente estáis sobreescribiendo el valor y por eso después no tenéis ninguna diferencia. Como que quizás graficáis y después sobreescribiste el valor y por eso no aparecen diferencias. Puede ser por eso, ¿sí? Eh, pero claro, yo en realidad por la estructura que tiene el problema, al menos de la forma que lo modelé yo, eh, los gráficos como que se ven iguales, pero me cambian como la escala, digamos, dónde está ubicada la recta. ¿Sí? Y en realidad eso es un fenómeno que, dada la forma en que yo modelé el error, lo puedo explicar solamente mirando la ecuación. ¿Sí? Eh, y que eso también es un análisis que pueden llegar a hacer. ¿Sí? O sea, ustedes podrían definir de qué forma van a introducir sus errores, ver cómo esos errores van a afectar en la ecuación que tienen ustedes, ¿sí? Y de ahí tener una idea de qué es lo que tiene que pasar con los valores de A y B después, ¿sí? Ok, Profe, dime. una duda referente a la C, ya que estamos. Ujú. Dado que la tabla igual va de 0 a 0,5, la C, como ya tengo modelada esta función y todo el tema, ¿puedo agrandar más o menos el dominio que estoy evaluando? No sé, de 0 a 5, por ejemplo, para ver más diferencia en la gráfica o algo así. Es que para eso tendría que eh, poner valores para la tensión para valores más grandes. ¿Sí? En el fondo como que tratar de, entre comillas, seguir la tendencia que viste que existía, pero eso te puede terminar ensuciando la información. Ah, ya, entonces lo dejo de 0 a 0,5 Sí, nomás. déjalo así nomás. Ah, ya, Sí, ya, sí, mi gracias. recomendación es dejarlo así nomás. Ya, gracias. De nada. Ahora, a ver. No, no he dicho nada. Sí, eso. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ya. A ver, entonces, denme un segundo aquí para recordar en qué habíamos quedado. Llegamos a definir los polinomios de Lagrange. ¿Sí? Entonces vamos a recapitular un poco. Bueno, habíamos dicho nosotros que... Dejen acomodar el computador. Ahí sí. Habíamos dicho que habíamos mencionado un pequeño teorema, ¿sí? Que fue como lo último
como el gran resultado importante que se desprendía de esta descomposición que hicimos y esto que llamamos la matriz de Van der Monde, y que era el teorema que nos decía lo siguiente. ¿Sí? Vamos a volver a escribirlo. ¿Sí? El asunto es que si nosotros tenemos n+1 puntos distintos, ¿sí? Que eso era importante, ¿sí? Que el hecho de que fueran distintos, porque si no, la matriz resulta ser no invertible. ¿Sí? n+1 puntos distintos que los vamos a llamar desde x0 hasta xn, ahí tenemos los n+1 puntos distintos. Y n+1 valores a interpolar, que en el fondo podríamos pensar que son los valores que toma una función en estos n+1 puntos que tenemos, ¿sí? A interpolar, ¿sí? Que vamos a llamarlos desde y0 hasta yn. El resultado nos dice, lo que nos dice es que existe un único polinomio phi sub n, que es de grado n, que verifica que phi sub n evaluado en xi es igual a y sub i para todo i, entre 0 y n. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo es que cuando yo tengo este set de datos de n+1 puntos en el plano, digamos, donde mi única condición es que los x sean todos distintos, siempre vamos a poder encontrar un polinomio de grado suficientemente grande que pasa exactamente por los n+1 puntos en el plano, ¿sí? Y ese suficientemente grande es uno menos que la cantidad de puntos, ¿sí? Y ese es el único. Ojo, esto en realidad va un poco más allá. Lo que pasa es que si yo tengo n+1 punto y quiero interpolar con un polinomio de grado n-1, ¿sí? O sea, 2 menos que la cantidad de puntos que tengo, ahí nunca voy a poder hacerlo, ¿sí? O sea, ahí el polinomio simplemente no existe. Pero si lo trato de hacer con un polinomio de grado n+1, ¿sí? O sea, con grado exactamente igual a la cantidad de puntos, el polinomio va a existir, pero van a existir muchos, ¿sí? De hecho, va a existir uno que va a ser puramente de grado n+1 y va a ser otro que es de grado n, ¿sí? Porque finalmente si yo tomo un polinomio de grado n, yo puedo decir que es de grado menor o igual a n+1, así que el polinomio este también va a aparecer, ¿sí? Entonces como que estamos hablando que estamos justo ahí en el caso óptimo, donde el polinomio existe y es el único que hay. Ahora, el tema es que computacionalmente la matriz de Van der Monde tiene problemas, ¿sí? Por el hecho de que a medida que voy agregando más y más puntos a mi interpolación, ¿sí? O más y más puntos a interpolar, las columnas de esta matriz empiezan a aparecer mucho. Y eso hace que si bien, si lo hacemos a mano, la matriz va a seguir siendo invertible, el hecho de que las columnas sean tan parecidas internamente para el computador van a ser iguales, ¿sí? Porque la diferencia entre ellas va a ser un número demasiado pequeño. Entonces, eso va a provocar que el despeje para encontrar los coeficientes del polinomio simplemente no se puede hacer computacionalmente cuando en realidad es un despeje que sí existe, ¿sí? Entonces, pensando en eso, habíamos nosotros definido la base de Lagrange, ¿sí? Que a diferencia de la base que habíamos tomado nosotros, que teníamos el polinomio constante igual a 1, después el x, y así hasta el x elevado a n, ¿sí? Que eso es una base de los polinomios de grado n, de grado menor o igual a n. Pasamos a otra base, ¿sí? Que está dada por los polinomios definidos como L sub i de x, que salen como resultado de multiplicar x menos xj partido en xi menos xj, ¿sí? Aquí el i está fijo, ¿sí? Es lo que me está definiendo el polinomio iésimo, ¿sí? Y lo que hacemos es multiplicarlo sobre todos los j, excepto para j igual a i, porque si j igual a i estoy dividiendo por 0, ¿sí? Entonces, como finalmente el j se mueve desde 0 hasta n, tengo
n más 1 términos multiplicándose en principio, pero como estoy dejando uno fuera, acá tengo n. Así que estoy multiplicando n polinomios de grado 1, así que esto es un polinomio de grado n. Exactamente n. ¿Sí? Esto es un polinomio de grado n. ¿Sí? Y la gracia es que todos estos, para todos los i desde 0 hasta n, son polinomios de grado n y que son linealmente independientes. ¿Sí? ¿Por qué son linealmente independientes? Es básicamente por dos propiedades importantes que tienen estos polinomios de Lagrange, que una es que si yo tomo el polinomio L sub i y lo evalúo en el punto XJ, hay dos opciones. Esto es 0 si es que i es distinto de j, ¿sí? Porque si el j que está acá es distinto de i, resulta que en algún momento voy a estar multiplicando acá el x menos xj asociado a ese j, ¿sí? Entonces, al evaluar, voy a estar multiplicando un 0 acá entre medio. Así que eso hace que se me anule todo el polinomio en ese punto. Pero si i es igual a j, resulta que ahí S nunca participa en la multiplicación, ¿sí? Y más aún, si evalúo esto en xy, todas las cosas que voy a estar multiplicando acá valen exactamente 1. Entonces, esto da 1, ¿sí? Esto se puede escribir de otra forma, que lo podemos anotar así, que esto no sé si lo conocen, si no le ponemos nombre, esto se llama la delta de Kronecker. Sí, no sé si la conocían de antes, díganme. Sí, que finalmente la delta de Kronecker vale 1 si es que los dos subíndices son iguales y vale 0 si es que son distintos. ¿Sí? Es una forma de escribir esto mismo que está acá en resumen. ¿Sí? No hay que complicarse más la vida. ¿Sí? Vale 1 si los dos numeritos de abajo son iguales y vale 0 si es que son distintos. ¿Sí? Y ese es el comportamiento que tienen los polinomios de Lagrange al evaluarlos en los XJ. Y como consecuencia de esto, el polinomio que interpola. Perdón. Yo iba a mencionar otra cosa, disculpen. ¿Sí? El hecho de que pase esto con estas evaluaciones, esto implica directamente que estos polinomios, los polinomios L sub i, son linealmente independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo una combinación lineal de ellos que me dé el polinomio nulo, ¿sí? Resulta que si yo evalúo esa combinación lineal al lado izquierdo, la evalúo en x0 primero, resulta que solamente el L0 va a valer 1 y todos los otros van a valer 0. Entonces lo único que va a quedar al lado izquierdo va a ser el lambda 0 que estaba multiplicando ese polinomio. ¿Sí? Y al lado derecho me va a seguir quedando 0. Entonces ahí voy a concluir que lambda 0 igual a 0. Y si después evalúo en todos los XJ, voy a concluir que todos los lambdas que ocupen la combinación lineal son todos 0. ¿Sí? Entonces eso me da la independencia lineal. Y como les había dicho, estos de acá están definidos para todo i entre 1 y n más, entre 0 y n. ¿Sí? Entonces tengo n más 1 polinomios de grado n más 1 polinomios de grado n, ¿sí? Que son linealmente independientes. Y el espacio de polinomios de grado menor o igual a n tiene dimensión exactamente n más 1. Entonces esto de acá forman una base. ¿Sí? Cualquier polinomio de grado menor o igual a n lo puedo escribir como combinación lineal de estos de acá. ¿Ya? Y en consecuencia, el polinomio que está interpolando estos n más 1 puntos, ¿sí? que es un polinomio de grado menor o igual a n, según vimos en el teorema, ¿sí? Ese es el que existe siempre y es único. Aquí el polinomio va a quedar dado de la siguiente forma. ¿Sí? Va a ser súper simple, va a ser phi sub n de x. Se escribe como combinación lineal, como dije, de los polinomios de Lagrange. ¿Sí? Que estos van desde 0 hasta n. Y la pregunta es cuáles son los ponderadores que van acá en la combinación lineal, ¿sí? Y resulta que son exactamente los valores y sub i, ¿sí? Y eso en realidad es súper fácil de chequear porque esto es un polinomio de grado n,
¿sí? Porque todos estos son de grado n, así que el resultado es un polinomio de grado n. Y si yo evalúo en los XJ, va a sobrevivir siempre un solo término en esta suma, y que va a ser el YJ correspondiente, ¿sí? Entonces, este de aquí es un polinomio de grado menor o igual a n, que interpola los n más un punto. Y según el teorema que teníamos de antes, es el único. Así que esta es la escritura. ¿Sí? ¿Se entiende? Esos son como puros truquitos de álgebra lineal entre medio que estamos utilizando, entre comillas. Bacán. Entonces vamos a, a estudiar un poco qué es lo que pasa con los errores de interpolación. ¿Sí? ¿En qué sentido? Supongamos que yo tengo un set de puntos. Errores de interpolación. Vamos a suponer que tengo 3 puntos que quiero interpolar, ¿sí? Y los voy a interpolar de esta manera. Voy a hacer un polinomio que hace eso, después baja aquí y después se va hacia allá. ¿Sí? Como tratando de seguir súper bien la tendencia, digamos. Y voy a considerar este otro que va a ser así. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo dos polinomios que están interpolando estos puntos. ¿Sí? O sea, perdón, no polinomios, son funciones que están interpolando. ¿Sí? Esto es esto podría ser, este rojo podría ser un polinomio y este podría ser otra función que la obtengo así como que estoy pegando varias funciones. ¿Sí? Porque si se fijan como que tiene una estructura así como que trato de acercarme entre comillas lo más posible a la recta entre los dos puntos. ¿Sí? Ahora, a su parecer, ¿cuál de esas dos interpolaciones es mejor? ¿Sí? Y aquí el concepto de mejor, ese es el tema. ¿Sí? ¿Cómo podemos definir cuándo una interpolación es mejor que otra? ¿Sí? Porque lo único que nosotros conocemos son los valores de estos 3 puntos en el plano. ¿Sí? Entonces el comportamiento, digamos, si queremos modelar el fenómeno de dónde vienen estos datos que tenemos nosotros, ¿sí? Podría ser que el fenómeno se comporte de una forma o de la otra. No tenemos forma de saberlo sin un estudio yendo un poco más allá, digamos. Entonces, a parecer de ustedes, díganme, ¿cuál encuentran ustedes que es mejor de esas dos interpolaciones? ¿Sí? Pareciera ser el verde, ¿sí? Porque como que no se aleja tanto de los puntos. Como que en general se mantiene cerca, ¿sí? Y, y por lo general va a pasar eso, o sea, en los fenómenos, digamos, los fenómenos que uno se puede encontrar, típicamente hay continuidad en las cosas, entonces no va a pasar así como que de repente hay un salto grande de velocidad y después vuelva a bajar rápidamente. ¿Sí? O sea, si finalmente yo hago una medición de velocidad en dos tiempos distintos, ¿sí? Y acá va a 8 metros por segundo y en un tiempo posterior sigue estando a 8 metros por segundo, ¿sí? Acá esto en un tiempo 1, digamos, T1, T2. Yo esperaría que la función de velocidad en función del tiempo de este objeto sea una función constante, ¿sí? Pero alguien me podría decir, no, en realidad esta cuestión hizo esto, ¿sí? Y si lo piensan, las dos cosas son válidas, ¿sí? O sea, esto es un cuerpo que partió del reposo, comenzó a acelerar, alcanzó una velocidad máxima acá y después empezó a desacelerar y volvió al reposo, ¿sí? Pero resulta que en esos dos tiempos de acá
en ambos casos ¿cómo se llama? La velocidad medida fue la misma, ¿sí? Entonces ahí uno puede tener un pequeño sesgo, ¿sí? Porque resulta que quizá lo que había pasado, de donde se sacaron las mediciones, fue lo de la curva roja, ¿sí? Pero si yo hago una interpolación polinomial de estos dos puntos, me va a dar esta recta de acá, ¿sí? Ahora, algo que sería muy extraño que pase es que esta cuestión, no sé, pues vaya así y después acá haga una cosa así y después baje. Eso sería como extraño, ¿sí? Aunque físicamente puede pasar, ¿sí? Pero no sé si se entiende la idea, que finalmente cuando nosotros estamos interpolando datos, el hecho de hacer una interpolación polinomial no necesariamente es que ese sea el comportamiento que tiene el fenómeno, ¿sí? Puede ser distinto. Puede haber otra situación que no estamos tomando en cuenta y qué es lo que realmente está ocurriendo por detrás. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, a primera vista, nosotros no tenemos una forma de determinar de forma precisa si es que nuestra interpolación de verdad corresponde a lo que está ocurriendo con el fenómeno. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal? Supongan, por ejemplo, que yo voy a estar interpolando, no sé, 100 puntos, tengo 100 datos que los voy a interpolar, y resulta que después al calcular el polinomio, que en el fondo lo que hago es buscar un polinomio de grado menor o igual a 99, y el resultado me da un polinomio de grado 1, ¿sí? Porque todas las otras constantes son 0. Ahí yo ya podría entrar a convencerme de que en realidad el comportamiento es lineal, porque tengo una cantidad grande de datos y la misma interpolación me está botando esta cosa. Pero resulta que si yo tengo un fenómeno que con 100 puntos me da un polinomio exactamente de grado 99, con 200 me da uno de grado 199, con 1000 datos me da uno de grado, lo que dije, menos 1, ¿sí? Ahí es raro, porque pareciera entonces que el comportamiento, lo que estamos haciendo es quizá ir aproximando, quizá de manera cada vez mejor, pero la función que realmente está detrás del fenómeno, como a medida que yo voy dando más libertad de aumentar los grados y estos grados siguen y siguen aumentando, probablemente la función sea, no sé, digamos una exponencial, la que está involucrada, ¿sí? Entonces, esos son el tipo de cosas que hay que tener en mente. Entonces, vamos a hablar un poco de los errores que se cometen al trabajar con interpolaciones, ¿sí? Entonces, teorema. Entonces, vamos a tomar nuevamente desde x0 hasta xn, puntos distintos, ya que ya sabemos que son n+1. Y x, un punto cualquiera de un intervalo y. ¿Sí? Vamos a pasar un poco ya a la parte, de comillas, un poco más teórica de esto. ¿Sí? A ver, denme un segundito. Ya. Entonces, ¿de dónde sale este intervalo? ¿Sí? Vamos a considerar f, una función que vamos a suponer n+1 veces diferenciable, o como nos gusta decir a nosotros, una función tan regular como yo quiera, tan derivable como yo quiera. ¿Sí? En este caso nos basta con n+1 veces porque tenemos n+1 punto. ¿Sí? Va en ese sentido esta cuestión. Con todas sus derivadas continuas. En aquel intervalo i. ¿Sí? Entonces yo voy a estar trabajando en un intervalo i. ¿Sí? Voy a tener ¿cómo se llama? Esta función.
definida sobre ese intervalo, y sobre ese intervalo yo sé que la función es derivable n más 1 veces y todas sus derivadas son continuas. Entonces, y esto es nuevamente consecuencia de aquel teorema que pareciera ser tan poco útil y que es de los más útiles que hay en las implementaciones numéricas, que es el teorema de Taylor, ¿sí? Entonces existe un sí ni, tal que, si tu número no es intervalo, tal que el error de interpolación en X viene dado por E sub n de X, ¿sí? Estamos interpolando con estos n más un punto, con un polinomio de grado n, así que vamos a llamarlo el error enésimo, de cierta forma, de f de x menos phi n de x. Esto viene dado por la derivada de orden n más 1, evaluada en este punto intermedio, partido n más 1 factorial, por la multiplicación de x menos x sub i, desde i igual 0 hasta n. ¿Sí? De cierta forma, esto es hacer sucesivamente el teorema de Taylor muchas veces, aplicado en, digamos, centrado en los distintos puntos desde x0 hasta xn. ¿Sí? Entonces lo que vamos a pedir nosotros es que este intervalo, ¿sí? Contenga estos puntos también. ¿Sí? En esencia, nosotros vamos a tener acá una función, vamos a tener nosotros un muestreo de esa función, ¿sí? A nosotros nos van a entregar solamente los puntos verdes como dato, y resulta que al trabajar con estos puntos de acá, probablemente mi interpolación me dé algo así, algo ahí, así, después aquí va a bajar, quizá después se va a dar una vuelta así. ¿Ya? Y esa va a ser la interpolación polinomial. ¿Sí? Esto va a ser phi sub n, esta es mi función f. Y todo esto yo lo estoy trabajando en un intervalo acá que podría ser, digamos, no sé, de aquí hasta acá. Y ese es el intervalo i. ¿Sí? Entonces, resulta que el error que estamos definiendo acá es netamente qué tanta es la diferencia entre el valor de la función en el punto X y el valor de su interpolación. ¿Sí? El valor de la interpolación de los datos que teníamos, ¿sí? De un conjunto finito de puntos de valores de la función f. Y resulta que eso queda controlado de cierta forma por el largo del intervalo, porque todas estas restas en valor absoluto, sí, acá no están en valor absoluto, pero si las pongo en valor absoluto, estas restas de acá son restas de un punto X que está por acá entre medio y un XY, ¿sí? Y esas cosas las estoy multiplicando, entonces como que en el peor de los casos estaría multiplicando n más 1 veces el largo del intervalo, ¿sí? Y por otra parte acá, esto de aquí, tiene que ver mucho con qué tan inclinada es, o sea, qué tan grande es esa pendiente, digamos, la pendiente de la enésima derivada, ¿sí? Pues estamos hablando de la derivada n más 1. ¿Sí? Típicamente, si eso está controlado, tenemos un buen comportamiento, si esto de aquí está acotado, por ejemplo. ¿Sí? Porque ahí, a medida que yo voy aumentando la cantidad de puntos, esto de acá tiende a 0. ¿Sí? Entonces, cuando esto está acotado, esto se va haciendo, cuando la derivada de orden n más 1 está acotada y existe, ¿sí? Siempre, o sea, por ejemplo, con la función exponencial, por ejemplo, estos errores se van acercando a 0. ¿Sí? Y eso nos muestra que en realidad los polinomios con los que yo voy interpolando la función exponencial, digamos, se van a ir pareciendo cada vez más a la serie de Taylor de la exponencial. ¿Sí? Entonces, son cosas que van bien de la mano. ¿Sí? En esencia, cuando nosotros tomamos una función
y escribimos su serie de Taylor, nosotros nos colgamos de un solo punto y empezamos a hacer el f de x0 más f' de x0 partido en, bueno, partido en nada, por x menos x0, después agregamos un f derivado dos veces, evaluado en x0 partido en 2 factorial, por x menos x0 cuadrado y todo eso, ¿sí? Y ahí el Taylor, como que en el fondo lo estamos haciendo centrados en un punto, en este x0 que escogí. La interpolación es como que hace lo mismo, aproxima con polinomios, pero colgándose de varios puntos al mismo tiempo, ¿sí? Y tiene un comportamiento súper similar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Para sacar una aproximación polinomial de una función usando el teorema de Taylor, necesito conocer la función, ¿sí? En cambio, yo con las interpolaciones puedo hacer una aproximación polinomial de la función sin conocerla desde antes, ¿sí? Solamente necesito saber cuánto vale en una cantidad finita de puntos. ¿Se entiende? Bacán. ¿Ya? La demostración de esto no la vamos a hacer en detalle, siento que no aporta. ¿Sí? Siento que no aporta, yo siento que lo más importante es entender esta figura. ¿Sí? Que estas son las cosas que estamos relacionando entre ellas, ¿sí? Y que a nosotros nos va a interesar, nosotros desconociendo la función, nos gustaría tratar de determinar igual qué tanto error estoy cometiendo. ¿Sí? Si se fijan, para eso, de hecho, necesito conocer la función, pero vamos a ver si es que logramos determinar en cuanto, digamos, a cómo se comporta el polinomio a medida que voy aumentando la cantidad de datos que tengo y ese tipo de casos, si es que es una buena interpolación o no. Ya, a ver, son la una, dos. Sigamos a la una y cuarto, ¿sí? Y ahí cerramos con los últimos minutitos de la clase, ¿les parece? Ya, bacán. Entonces seguimos en 13 minutitos más. Ok. Entonces, como mencionaba, a nosotros, como para poder entender si es que nuestras interpolaciones van funcionando bien o no, quizás nos gustaría ir viendo qué va pasando con estos polinomios a medida que voy aumentando la cantidad de puntos que tengo disponibles para hacer la interpolación, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar la siguiente idea. Lo que vamos a tratar de hacer es representar, yo teniendo n más 1, o sea, sí, n más 1 puntos de datos, ¿sí? Vamos a intentar representar el polinomio de grado n que lo aproxima, usando, o digamos, dejando... a ver, cómo lo explico? Representar phi n que interpola los puntos de la forma así hasta xn yn usando el polinomio phi n menos 1 que interpola los puntos que van desde x0 y0 hasta 1 menos. ¿Sí? Voy a dejar el último afuera. Y un polinomio desconocido, ¿sí? Digamos un polinomio por determinar, que llamaremos Q sub n, perdón, que llamaremos coeficiente desconocido. Y denotaremos por Q sub n.
Así, buscamos lo siguiente. Buscamos que phi sub n de x sea igual al polinomio que interpola todos los puntos, todo el set de datos excepto 1, ¿sí? Saco 1. Y claramente estos dos no pueden ser iguales, ¿sí? Porque este es un polinomio de grado menor o igual a n y este es un grado polinomio menor o igual a n-1, así que pueden ser distintos. Entonces lo que falte es lo que llamamos q sub n, ¿sí? Por eso va a ser otro polinomio, ¿sí? Pero que nosotros lo vamos a llamar coeficiente desconocido, ¿sí? Vamos a ver por qué es solo coeficiente. En realidad no es un coeficiente, es más que eso, es un polinomio completo, pero tiene asociado un solo coeficiente y ese es el que nos va a interesar determinar. Entonces, notemos que q sub n en x es de grado, perdón, no de x, q sub n es de grado menor o igual a n. ¿Sí? Primer detalle, es de grado menor o igual a n. Perdón, de hecho es de grado igual a n. Me acabo de dar cuenta que he dicho varias veces una cuestión y que se me había pasado un detalle súper importante. Este polinomio es de grado exactamente n y este polinomio es de grado exactamente n-1. ¿Sí? Eso es una cuestión importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lo armo con la base de Lagrange, voy a tener puros polinomios de grado exactamente eso, y los voy a estar tomando combinación lineal. Así que una combinación lineal súper específica. ¿Sí? A ver, espérenme, déjenme. No, olvídenlo. Todo lo que he dicho antes, eso sí estaba bien, perdón. De grado menor o igual a n. No, esto es menor o igual. Sí, porque con las combinaciones lineales se pueden ir cancelando cosas. Menor o igual a n. Sí, eso es lo correcto, disculpen. ¿Ya? Entonces, al menos sabemos eso. ¿Sí? No puede ser de grado más grande porque si no, phi sub n sería de grado más alto y eso sí que es imposible. Además, vemos que q sub n de x lo podemos despejar de arriba y eso es phi sub n de x menos phi sub n-1 de x. ¿Sí? ¿En qué nos ayuda eso? Esto es principalmente porque las funciones phi sub n y phi sub n-1, esas sí sabemos cómo obtenerlas, tenemos una forma de obtenerlas. ¿Sí? Y más que eso, fíjense que lo que voy a estar logrando acá es ver cuál es el error, o digamos, más que el error, la diferencia que se produce en la interpolación al agregar un punto más a los datos. Sí, que justamente lo que yo les mencionaba. Quizá estudiar esa diferencia nos va a permitir estudiar un poco el comportamiento de la interpolación. De manera que al evaluar esta igualdad en x0 hasta xn-1, tendremos que y esto va a ser cierto en el fondo para xi con i de entre 0 y n-1, vamos a tener que q sub n de xi es igual a phi sub n en xi menos phi sub n-1 en xi. Pero estos son polinomios que están interpolando los puntos que tienen su coordenada x desde x0 hasta xn-1. O sea, ambos verifican que esto es igual a y sub i y esto también es igual a y sub i. Entonces resulta que este polinomio residual que nos quedó, en todos aquellos puntos valen 0. ¿Sí? En todos esos puntos vale 0. Pero piénsenlo de esta forma. Yo lo evalué en n puntos distintos, ¿sí? Desde x0 hasta xn-1, y en todos me dio 0. Y el polinomio es de grado n. Así que la única forma de que eso ocurra es lo siguiente. Esto implica
que Q sub n de X es igual a sub n por X menos X0 por X menos X1 y así hasta X menos Xn menos 1. ¿Sí? En el fondo tomo la diferencia entre, a ver, ¿en qué caso un polinomio de grado menor que n sumado con un polinomio de grado n-1 resulta en un polinomio de grado n? No, es que, a ver, si es menor que n, el polinomio del resultado siempre va a tener, es que, a ver, si yo tomo dos polinomios cualquiera, ¿sí? En general se tiene esto, si yo tengo dos polinomios cualquiera y los sumo, el resultado tiene siempre grado menor o igual al grado más alto entre los dos. ¿Sí? O dicho de otra forma, cuando yo sumo dos polinomios, lo único que puede hacer el grado es, a partir del grado mayor entre esos dos, es disminuir, pero no puede ser más grande que los dos grados que ya existían. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede ser piensa lo siguiente, en el mismo ejemplo, cuando yo hablaba, por ejemplo, en este, que tenía esos dos puntos de acá, estos dos, ¿sí? El polinomio que interpola ahí es esta recta de acá. Supongamos que agrego otro dato más, y va a ser, no sé, digamos, este punto de aquí. Y si calculo ahora el que interpola ahí, que ahora va a ser de grado 2, también va a ser esa recta horizontal, ¿sí? Porque es de grado 0, pero eso es menor o igual a 2, así que está bien. ¿Sí? Y fíjate que la diferencia entre esos dos es 0, porque son me dio el mismo resultado. Así que el polinomio Qn en ese caso, ¿sí? Al agregar ese dato, digamos al pasar de Q1 a Q2, perdón, ¿qué es lo que quiero decir? No, perdón, Q2 porque tengo 3 puntos. Q2 va a ser 0, ¿sí? Porque las interpolaciones polinomiales son iguales. ¿Sí? Tiene que ver con qué tanto va cambiando en adelante, ¿sí? Puede que la diferencia sea muy poca, ¿sí? Quizás estoy trabajando con grados del orden de grados 100 y 101, pero al saltar del 100 al 101, quizá la diferencia que se me produce es solo en el coeficiente del primer grado, ¿sí? En el grado 1. Entonces, al hacer la diferencia, me va a quedar una lineal nomás. Así que Q sub n en ese caso podría ser una lineal. ¿Sí? Todo depende de cómo se vayan moviendo los coeficientes de estas interpolaciones a medida que voy aumentando la cantidad de puntos. ¿Sí? De nada. Entonces, ¿en qué había quedado? Sí, evalúo en n puntos y el polinomio tiene grado n, y en esos n puntos que eran distintos me dio 0. Así que la única opción es que este polinomio sea esta multiplicación de acá por a sub n. ¿Sí? Ahora, por eso hablamos de esto que hablamos que lo llamábamos al Qn, el polinomio en sí lo llamábamos coeficiente desconocido, porque en realidad esto es lo único que nos va a importar, ese coeficiente de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con a sub n? Denotemos esto como lo anterior, lo mismo que escribí recién. Denotemos, a ver, ¿qué es lo que quiero anotar? Disculpen. Denotemos esto por Q sub n de X igual a este coeficiente a sub n, que es un número real que tenemos que determinar, no sabemos cuánto vale, multiplicado por este Wn de X, que es la multiplicación que estaba arriba. ¿Sí? Así que lo único que nos interesa es encontrar este valor de a sub n. Entonces, vamos a suponer nosotros supongamos que los valores y sub i
son iguales a una función de xy, con y igual 0 hasta n, ¿sí? Esto es lo típico que nosotros tratamos de hacer cuando interpolamos. En el fondo, tenemos un set de datos y queremos a partir de eso deducir una función que se ajuste a los datos, ¿sí? Lo primero que podemos hacer es hacer estos ajustes polinomiales, ¿sí? Estas interpolaciones. Para nosotros nos gustaría tratar de ver estos valores que tenemos en los datos como resultados de una función evaluada en los xy, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo acá entre paréntesis como una cuestión que no hay que olvidar, ¿sí? La función f no la conocemos de manera explícita. ¿Sí? Nosotros suponemos que detrás del fenómeno que estamos estudiando hay una función involucrada, ¿sí? Pero no sabemos cuál es. Lo único que sabemos es cuánto vale esa función que existe según nuestra tinca, digamos. Y sabemos cuánto vale en esos puntos, en los puntos x, y. ¿Sí? Así, nosotros tenemos que nuestra interpolación de los n más 1 puntos, evaluada en xn, es f de xn. ¿Sí? Porque una interpolación que ocupaba el par xn, yn, ¿sí? Así que estas dos cosas tienen que coincidir. De manera que a sub n es igual a q sub n evaluado en xn partido en este omega n evaluado en xn. ¿Sí? Fíjense que en realidad el a sub n es igual al polinomio q dividido el polinomio omega. ¿Sí? Pero como esa división de polinomios es lo mismo que evaluar en cualquier punto. ¿Sí? Y da exactamente lo mismo. Pero lo de arriba era phi n en xn, que era como lo habíamos definido, phi n menos 1 partido xn, perdón, evaluado en xn, y todo esto partido esta otra cosa que es omega n xn. ¿Sí? Y esto es fácil de calcular, ¿sí? Es tomar la diferencia entre xn y todos los valores desde x0 hasta xn menos 1 y multiplicarlo. ¿Sí? Eso es el valor que está ahí abajo. Pero fíjense que con esto, ocupando esta igualdad que mencioné acá arriba, lo que vamos a tener es que de hecho este coeficiente AN es el valor de esta función que nosotros suponemos que está involucrada en el fenómeno, menos una de estas interpolaciones, partido en este término de aquí. Entonces fíjense que podemos nosotros ahora ver, si tenemos una interpolación ocupando n puntos, ¿sí? Puedo ver cómo se comporta la función y dicha interpolación en el punto siguiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este coeficiente a sub n nos va a indicar más o menos cuánto es la diferencia que se produce entre esta función que teóricamente está por debajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto nos lleva a esta última definición y con esto... Ah, no les voy a dar la definición ahora porque si no la voy a estar escribiendo apurado y ya estamos en la hora. ¿Ya? Dudas, consultas, cuéntenme. Yo creo que esto tienen que sentarse a verlo. ¿Sí? Hay que darle un par de vueltas. Ahí a uno le va quedando más claro. ¿Sí? Podrían, no sé, dado que tienen MATLAB, ¿sí? Lo que pueden hacer es ir viendo, no sé, dense unos puntos, ¿sí? O por ejemplo, no sé, tomen la función exponencial, evalúenla en unos cuantos x, ¿sí? Y después grafiquen ahí mismo en MATLAB el gráfico de la exponencial completa y no sé, y de la interpolación polinomial que se genera, no sé, ocupando 5 puntos, después 6 puntos donde toman los mismos 5 que tenían antes y uno más, y así. ¿Sí? Como para que vayan viendo cómo esta cuestión va cambiando. Después lo hacen también, no sé, con una parábola, que esa ya es una función cuadrática, así que en realidad hacerle un ajuste cúbico no tiene mucho sentido. ¿Sí? O con una recta, y van a ver qué es lo que va pasando a medida que van poniendo más puntos en su muestreo. ¿Sí? Y se van a dar cuenta cómo esta cuestión se va a comportar.
Ok. ¿Alguna consulta que haya quedado? Perfecto. Entonces, nos vemos la semana subsiguiente. Sí, la próxima semana no hay clase. Sí. Así que nos vemos la semana subsiguiente. Cualquier cosa, ya saben, correo. ¿Ya? ¿Había alguien que quería hablar conmigo? Me voy a quedar acá después de cerrar la grabación y todo. Que estén bien, descansen. Chao, chao.